Invitarle por favor a abrir su Biblia conmigo en el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 51, el versículo 2. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente, en el Salmo 51, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nuestro tema en esta oportunidad: perdona todos mis pecados, pero no todavía. Perdona todos mis pecados, pero no todavía. Realmente este tema se extrae de una cita de Agustín de Hipona, que dijo así en su proceso de salvación. Sí, porque la salvación es un acto, es una mirada de fe, pero en la economía divina es todo un proceso. Entonces, en ese proceso de visitación del Espíritu Santo, Agustín, el gran pensador, que fue, por cierto, antes de tener un encuentro con el Señor, un gran pecador, un perverso pecador, pero la gracia de Dios le alcanzó. Perdona todos mis pecados, pero no todavía. Fue una frase sin lugar a dudas muy sincera, pero con resultados terribles. Con resultados terribles. De ahí es que la sinceridad no nos libra de las consecuencias de nuestros desaciertos o de nuestros pecados. Perdona todos mis pecados, pero todavía no, pero no todavía. Esa frase de Agustín profundizó más su angustia, profundizó mucho más su dolor. Como veremos al final de la exposición, para que usted no se me vaya, veremos que él hizo otra oración, una segunda oración más. Y después hizo una tercera y última oración con relación al perdón de sus pecados. Pero esta fue la primera. Perdona todos mis pecados, pero no todavía. Sin lugar a dudas, la mayor necesidad humana no es la de abundancia de amigos, abundancia de bienes materiales, aún abundancia de salud. La mayor y más grande de las necesidades humanas es la aceptación y, ¿por qué no?, el perdón. Los psiquiatras hablan de que la culpa humana es lo que impide la felicidad. Y añadida a la culpa está lo que ya hemos observado o hemos dicho: la aceptación o la falta de aceptación. Para que puedan tener una idea de esto, un senador en los Estados Unidos se le diagnosticó una enfermedad terminal. Y en efecto, estaba a punto de morir, pero no quiso llevarse a la eternidad esa culpa o ese pecado. ¿Qué hizo este senador? Convocó una rueda de prensa y le dijo lo siguiente a toda su nación: una de las últimas cosas que hice como senador fue testificar delante de una comisión investigadora. Hoy es muy importante para mí decirles a ustedes que algunas de las cosas que dije no eran ciertas. Mentí y les pido su perdón. Hacer esto no es fácil. Requiere de mucha valía.
La cercanía con la muerte tampoco es óbice para que una persona sensibilice su corazón. Lo tenemos en el ejemplo del ladrón en la cruz. Se burló de aquel que le podía perdonar su culpa. Claro, el otro sí se acercó e imploró el perdón. Vindicó a Jesús, se declaró culpable y obtuvo la gracia, obtuvo el perdón. Ese sol que endurece el barro es el mismo sol también que derrite la cera. El autor del libro Cómo doblarse sin quebrarse narra una experiencia interesante y donde podemos inferir que el sentido de culpa y la ausencia de felicidad no tiene que ver con la edad. No importa si eres un niño o no importa si eres un adulto. Cuenta él precisamente que cuando era niño hizo una travesura, injusta, lógicamente. Su madre lo corrigió, lo disciplinó, pero no solamente hizo esto, sino que le dijo al hijo que tenían que ir junto a la persona o al niño que él había agredido. Eso fue terrible. Dice que sintió una gran vergüenza. Sin embargo, cuando logró pedir el perdón, dice que se liberó. Y de regreso, una paz plena invadió todo su ser. Y eso hizo no solamente que fuera feliz, sino de igual forma que restableciera la amistad con los demás. Eso es uno de los efectos maravillosos de pedir perdón. Una paz profunda y, ¿por qué no?, las amistades perdidas se pueden recobrar. Es importante para poder entender el Salmo 51 que se entienda o que se defina lo que es la culpa. Precisamente, ese es el primer punto, definición de culpa. Esta definición la da un diccionario, Wister. Dice, la culpa es un sentimiento de culpabilidad causado por alguna falla en la conducta. Está muy bien, está muy bien. La culpa es un sentimiento de culpabilidad causado por una falla en la conducta. Creo que podríamos llamarle a esta falla como la Biblia le llama. ¿Cómo le llama la Biblia? Pecado. Entonces, pecado es violación a la ley de Dios en pensamientos, palabras y hechos. Es decir, que el sentimiento de culpa nos puede venir no solamente por un hecho injusto, nos puede venir también por un pensamiento injusto. Se crea, digámoslo así, un peso en el individuo, en el ser. Alguien dijo, la culpa es una de las emociones más fuertes y más difíciles de dominar. Voy a repetir, la culpa es una de las emociones más fuertes y difíciles de dominar. Y como ya se ha observado, nunca nos abandona si no le ponemos punto final. Todo va a depender, sin lugar a dudas, de cómo la manejemos. Esta cita me pareció interesante con relación al manejo de la culpa. Dice este autor, la culpa va a depender de cómo manejemos ese complejo de culpa que nos quebremos o no,
bajo el peso de la amargura y de la autorrecriminación. En otras palabras, la mayordomía del individuo, la administración de las emociones. ¿Cuántas personas han sucumbido por el peso de la culpa y en consecuencia de la amargura? Creo que tenemos un ejemplo muy dramático, muy vívido en Judas. La evaluación más profunda a Judas, o el juicio más profundo, lo leí de parte de una monja. Porque Dios es soberano. Y no sé si fue propio de la monja o si la monja leyó esto, pero se le atribuye a ella. Ella dice, y me huele a Agustín de Hipona, ella dice, el pecado de Judas no fue traicionar a Jesús. El pecado de Judas fue el pensar que su pecado era más grande que el amor de Dios. El pensar que su pecado era más grande que el amor de Dios. Y ella comenta, no hay un insulto más grande que minimizar el amor de Dios. Como dijo el cantautor, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay pecado. Algunos tontamente, ingenuamente, absurdamente, ponen una coma y dicen, el pecado contra el Espíritu Santo, ese es el único pecado que Dios no perdona. Pero no pueden entender la economía divina con relación a ese punto del pecado llamado imperdonable. Como dice Juan, hay pecados de muerte. Y está clarito que es el pecado de la dureza del corazón. Hay un texto clave que muestra la dimensión del amor de Dios, amor inmutable, amor más ancho que el mar, más profundo que el mar y más alto que los cielos. El texto dice, al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. En otras palabras, todo aquel, no importa el pecado que haya cometido, aun si tú crees que has cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, aun si tú crees, el texto del Salmo 51 no es que invalida lo que dijo el Señor, es que pone en su debida perspectiva el amor de Dios. Dios te perdona, porque tú pudieras tener una percepción de que has cometido un pecado
que no es perdonable. Y el Señor dice, al corazón contrito y humillado no voy a despreciar jamás. Entonces, la cita de esta persona es clave, de cómo nos manejamos. Depende de cómo manejamos ese complejo de culpa, que nos quebremos o no bajo el peso de la amargura y autocriminación. En la carta de Pablo a Timoteo hay un consejo implícito maravilloso que quiero compartir con todo el que está viendo esta exposición. Pablo quería acentuar en Timoteo el hecho de que él debía tener como prioridad una limpia conciencia. De eso se trata. El no tener una limpia conciencia es una carga en el alma, es una carga tan pesada que no nos deja vivir. Es un difunto que llevamos dentro, es un muerto. Entonces Pablo dice, mira Timoteo, ¿no quieres desviarte como se desviaron otros en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas? Procura tener siempre una limpia conciencia. Es decir, que la falta de tener una limpia conciencia va ligada al error, va ligada al pensamiento negativo, va ligada al fracaso emocional. Y me alegra mucho el saber que un autor estudió los diferentes tipos de inteligencia. Y me alegra tanto saber que hay una inteligencia emocional. Que esa inteligencia emocional hay que saberla administrar. Entonces Pablo dice, tu inteligencia emocional, Timoteo, se administra con una conciencia limpia. ¿De qué le vale a usted llegar a ser presidente? ¿De qué le vale a usted llegar a ser un gran funcionario? ¿De qué le vale llegar a ser un gran empresario? Es más, ¿de qué le vale llegar a ser un gran pastor? De grandes dimensiones y de grandes influencias, cuando fracasa en el aspecto emocional. Y es tan sencilla la fórmula. Es una limpia conciencia. Pablo dijo, he procurado tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Ese es el punto. Y esa es la clave. Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Cómo? Con una limpia conciencia. Y cuídate de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te oyeren. En el texto, en segundo lugar, vemos un deseo de limpieza. Lo que se aplica al cuerpo humano, se aplica al alma y se aplica al espíritu. Hay hábitos de higiene, sin lugar a duda. Al niño hay que bañarlo todos los días. Ya él se va habituando a la limpieza. Hay países, ciertamente, que por el frío el baño escasea. Pero la higiene no puede escasear. Aunque sea con un trapito, la gente se limpia, la gente se baña. Aunque sea rociándose alcohol. Si no hay limpieza, vienen las enfermedades. Entonces es un hábito. Eso se aplica también al alma y a las emociones, ¿por qué no? David dice, lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esta limpieza es una limpieza continua, porque siempre tenemos la posibilidad de ensuciarnos y, en el caso espiritual, de pecar, siempre. Por eso cuando el Señor va a limpiar los pies de sus discípulos, dice solamente los pies. Lávame el todo, no solamente los pies. El Señor sabe de esa necesidad humana. Algunos no saben la psicología de la Biblia y no entienden la economía de las Escrituras. Hasta han llegado a etiquetar los procedimientos de Dios como patológicos. En otras palabras, nadie condena
el que tú te bañes todos los días. Todo lo contrario, te etiquetan como una persona limpia. Sin embargo, cuando tú tienes un deseo de limpieza de alma, te dicen que tú tienes una condición mental, emocional. No. La Biblia nos muestra la gran necesidad natural humana de limpieza. En otras palabras, mientras estemos en este mundo caído, esa necesidad de clamar, lávame, límpiame, va a estar en nosotros y está en todo individuo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que se neutraliza a través de conceptos y de ideas esa necesidad y el hombre comienza a acostumbrarse a la suciedad interna. De ahí es que vienen los subterfugios. ¿Cómo así? Vienen las charlas, vienen los de proayuda o los de autoayuda, tratando de limpiar eso que hay en el alma. Confía en ti mismo, cree en ti mismo. Sí, pero la Biblia dice, todo eso parece bonito, pero haz un stop. Lo que tú necesitas es limpieza, una limpieza. Una limpieza. Hay cosas que realmente no vemos, que a través de una radiografía se logra ver. Hay diferentes vertientes u opiniones con relación a los médicos. Me refiero ahora al colon, que forma parte del organismo humano, del cuerpo humano. Hay empresas que se han dedicado a vender un limpiador de colon, porque asocian la felicidad al colon. Es decir, un colon limpio, entonces es un cuerpo saludable. Entonces usted va donde un experto médico tradicional y le dice, me están diciendo esto. Y el médico dice, no creas eso. Y el médico tradicional te va a decir, no. Y entonces te van a tirar una placa o lo que fuere, pero tú no entiendes de eso. Y entonces tú dices, ¿a quién le creo? Pero sin lugar a dudas, la gran verdad es que todos los órganos deben de estar limpios. El corazón tiene que estar limpio de grasa. El hígado tiene que estar limpio de contaminación, de grasa. Los riñones tienen que estar clean, tienen que estar limpios. El colon, sí, en efecto, tiene que estar limpio. De ahí la importancia del agua. Por eso la Biblia le da tanto énfasis al agua. Beber agua y el agua. El Señor usa el término agua para la limpieza. Y entonces, si es así, aunque tú no puedas ver tu alma, como no puedes ver tu colon o no puedes ver tu hígado, solamente a través de un aparato sofisticado, pero yo te tengo un aparato sofisticado, la Biblia, para mostrarte tu alma. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo y penetra y te revisa y te examina y te dice, está sucia tu alma. Te declaras sucio y declara tu alma sucia. Entonces te dice que límpiame. David tenía el hábito ¿de qué? De confesar sus pecados. Lo dicen los capítulos del libro de los Salmos. Pero aquí ocurrió un evento particular. Cometió un pecado. Y un pecado lo llevó al otro pecado. Y así sucesivamente. ¿Cuál fue el pecado? El pecado de la holgazanería. Se quedó en palacio cuando los reyes iban a la guerra. Y vio un estímulo y pecó. Y después que pecó, quiso tapar ese pecado en su conciencia primero. En otras palabras, en lugar de ir donde Dios inmediatamente y arreglar todo el asunto, él dice, yo lo arreglo, yo sé cómo arreglarlo. Y estaba haciendo un tollo, e hizo un tollo en su sentido pleno. Entonces buscó al esposo. Fue innoble. Lo emborrachó. Lo mandó a su casa. El Espíritu Santo no permitió que el hombre fuera a su casa, sino que se quedó fuera. Luego lo mandó a la guerra y corrompió a todos los que estaban alrededor de él. Triste aquello. Y entonces fue a casa y durmió tranquilo, pero estaba sucia su alma. Hasta que alguien le hizo una radiografía de parte de Dios y le dijo, tú eres ese hombre. Le mostró la suciedad de su alma, de su corazón, y ahora se da cuenta de su realidad.
Y entonces humillado implora no la justicia divina, implora la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, esa palabra es clave, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, lo que él necesitaba. Borra, ¿el qué? Mis rebeliones, no es una, no era una. Borra mis rebeliones. ¿Y qué más dice? Lávame, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hay uno de dos caminos. Primer camino, ignorar. Segundo camino, enfrentar. David primero ignoró, pero luego enfrentó. Nos pasa a todos. No, está bien, eso se me quitará. Eso se me va a quitar con el tiempo. Y aparentemente se quita con el tiempo, pero vuelve. Mire, yo he escuchado historia y creo que todos somos parte de esa historia, ¿por qué no? Empáticamente, de personas que han cometido faltas en la niñez o en la adolescencia y luego llegan a ser personas de renombre y de éxito en el sentido de integridad, pero tienen esa pena y esa carga. ¿Y saben qué han tenido que hacer? La falta que cometieron en su pueblo, en su barrio o donde quiera, han vuelto de nuevo. ¿Para qué? Para resarcir el daño. Cuenta el autor del libro Quebrarse sin doblarse, precisamente, que tuvo esa situación en su niñez. Y cada vez que pasaba por ahí, una carga dura, una pena. Se graduó en la escuela, en el colegio, luego fue al seminario, se graduó de pastor, pero cada vez que pasaba por allí, encontraba esa carga de apenas era unos centavitos, 45 centavos que había robado, un lapicero, pero no pudo más. Entró al lugar, sacó $1, pagó y pidió perdón. Dice que cuando adulto ya pastor, se liberó. Lávame más y más de mi maldad. Enfrentó entonces David su realidad. En tercer lugar, el único remedio. El único remedio. Perdón verdadero. Es el único remedio. Perdón verdadero. Hay cosas que usted no lo puede demostrar científicamente en el sentido de meter algo en un ensayo, en un tubo de ensayo, y decir la química, la fórmula me dice tal o cual cosa. No, la conducta humana es difícil. La psicología es compleja porque no logra definir precisamente su misión, su visión, su meta. Es el alma, es el cuerpo, es la conducta, es el espíritu. ¿Qué es realmente? Son procesos cognitivos, son asuntos conductuales. ¿Qué es realmente? Complejo el asunto. Lo que nadie puede negar por experiencia propia es una carga cuando se falla, como se definió en un principio. La culpa es un sentimiento de culpabilidad causado por alguna falla en la conducta. El etos. No quisiera llevar esto al aspecto profundo, filosófico, del individuo, del ser. Pero ¿qué es lo que le dice que lo que usted hizo que está mal, está mal? Creo que ya muchos expositores han hablado de la diferencia entre honestidad e integridad. Y del individuo aquel que le llevaron una caja de pizza, qué sé yo, un dinero, una cantidad de cuartos, de pesos, de dólares, no sé qué fue. Pero estaba él en un motel. Y entonces cuando ve esto dice, pero esto está muy mal. Yo soy un hombre honesto. Y le dice a la mujer con la que él estaba, no, vamos a devolver esto. Y entonces en efecto van al lugar donde pidieron la pizza. ¡Guau! Señor, pero usted es un hombre grande, usted es un hombre honesto. Mire, nosotros, y usted oyó el anuncio. No, yo no oí anuncio. Sino simplemente esa es mi forma. Así me criaron. Sí, pero mire, aquí hay una recompensa por esto.
y queremos tomarle una foto a usted. Dice, no, que nadie lo sepa. Y como insistieron tanto, él le explica, lo que pasa es que la que está aquí conmigo, esa no es mi esposa. Y yo estaba en un motel con ella. Tenía el sentido de la honestidad, pero había un problema de integridad. Ese es el punto. Pero ¿quién marca las reglas? ¿Quién dice las cosas que se deben hacer y que se deben cumplir? ¿La sociedad? ¿O nacimos con ella? ¿O es la conciencia que tenemos dentro de nosotros? Lo que nadie puede negar es que el individuo tiene un sentimiento o un sentido de lo malo y de lo bueno, como dice Pablo, la conciencia. El punto es, entonces, ante esa realidad humana, solamente perdón verdadero. ¿Y por qué perdón verdadero? Bueno, porque se puede procurar buscar perdón a través de cisternas agrietadas, a través de discursos, a través de prebenda, de sentido de compensación. Por ejemplo, ese sentido de compensación, de que yo soy muy honesto. Sí, pero aquí hay un problema de integridad. Pero se compensa una conducta con una acción o un clavo sacando otro clavo. No es tan sencillo. Es decir, enfrentar a la gente y enfrentarnos delante de Dios y primero delante de nosotros mismos y pedir perdón. Perdónenme, yo fallé. Cuando hay un error, por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, por eso se habla de integridad intelectual, y de ahí es que vienen los grandes problemas. A veces, de infidelidad, o siempre. ¿Cómo así? Bueno, muy sencillo. Usted comienza a autoengañarse, y así comienza entonces a llevar a los demás al engaño. Bueno, sus ideas trajeron consecuencias, agraviaron. Bueno, vamos hacia atrás. Pero usted no pide perdón, porque usted entiende que usted ideas, no conductas, pero las ideas siempre llevan a la conducta. Y entonces usted dice todo lo contrario a lo que usted dijo, ahora cierto, ahora verdadero, pero no se arrepiente, ni pide perdón. Mire, todo el mundo lo va a entender en un sentido, va a decir, bueno, no fue tan fácil. Él lo dijo, él enseñó, él compartió, él transfirió, y los que están con usted que saben que usted le enseñó eso. Entonces, se vuelve como medio sinvergüenza. Y entonces dice, como que nada ha pasado y comienza a enseñar una verdad diferente, pero sin sacar ese clavo. No, entonces, como un clavo saca otro clavo, el error lo saqué con una verdad. Es que no se puede. Necesariamente siempre debe quedar el hoyo de la vergüenza. Por eso la metáfora de sacar un clavo. Usted saca un clavo, ese es el arrepentimiento. Le va a quedar un hueco. Y ese hueco no se va a quitar de ahí. Ese hueco es como las heridas de Jesús. Cuando Jesús resucitó, ¿tenía las marcas, sí o no? Por siempre. Son marcas de misericordia. Los huecos son huecos que tienen que quedar ahí. Usted no puede rehuir a los huecos. Usted tiene que dejar esos huecos. Esos huecos le van a hacer bien a su conciencia y a los que le siguen. Es hombre y falló, pero volvió sobre sus pasos. ¿Cuántos clavos van a haber? Tantas veces usted peque, tantas veces usted ofenda, tantas veces usted delinca, tantas veces usted enseña una doctrina de error. Todos esos huecos van a estar ahí. Pero olvídese que usted va a tener paz. Porque clavar otro clavo allí es autoengaño. Entonces no va a haber perdón verdadero. Usted va a paliar la situación y va a crear un ambiente pragmáticamente entendible de paz. Pero de forma ortodoxa no, o bíblica. Perdón verdadero. Perdón verdadero es en Cristo. Cristo es un hecho. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Él padeció y derramó toda su sangre. Entonces es un hecho histórico. Su vida derramada a nuestro favor.
Entonces esa sangre o ese perdón se nos imputa. ¿Y a quién? Al que con sinceridad se acerca a Él y pide perdón. En consecuencia, entonces, y lo digo como palabra verdadera, como palabra de Dios, es liberador. La felicidad está íntimamente ligada a la libertad, porque la libertad trae como consecuencia la paz, y la paz es lo que produce el bienestar. No puede haber verdadero perdón si no hay sinceridad. Cuando hay sinceridad, hay verdadero perdón, hay liberación y finalmente hay paz. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de ¿qué? De tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora observe, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es la experiencia de todo verdadero creyente. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido, y ese es el punto. Porque si usted no lo hace así, usted no va a reconocer a Dios como justo. Para que sea reconocido justo en tu palabra. Si usted se pone en el lugar de Dios y trata de arreglar su asunto a su manera, usted está incriminando a Dios y está haciendo un tollo de su vida. Y tenido por puro en tu juicio, vindiquemos a Dios siempre, para que Él sea tenido como puro, sin mácula en su juicio. He aquí tú amas la verdad. ¿Dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No se trata de los demás, se trata de usted con Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, una vez más, la necesidad de ser lavado, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, y nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. O nadie no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra una vez más, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón como sucio, limpio. El mío necesita una renovación, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, digo yo, por causa de tu justicia, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo, una vez más, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, porque es carencia de nobleza cuando usted trata de manejar su culpa y su pecado a su manera. Usted perdió la nobleza. El orgullo le está calcomiendo, le está dominando. Es un peso que lo está hundiendo en tierra movediza. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. No hay nada más impactante que esto, la sinceridad y la integridad. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, sí, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué bueno que Cristo está aquí. Qué bueno es que Cristo está aquí, que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Este Salmo 51 es significativamente poderoso. Permítame dar algunas aplicaciones. 1. Sinceridad. Sinceridad. Corazón sincero. Recuerdo al inicio del ministerio que gané a una familia para Cristo. Bueno, fui el instrumento de Dios para ganar esta familia.
En el proceso del discipulado, algo se suscitó. Fue descubierto en una falta pasada. Entonces tuvo un encuentro más poderoso con Dios. Y le dije, toma, estudia el Salmo 51. Y le di como 5 casetes para que los escuchara. Cuando regresó, quiso confesar hasta lo que no había cometido. Un corazón sincero no va a despreciar al Señor. Se quitó una carga, descubrió los recursos económicos que tenía guardados, que no sabía su esposa. Dijo todo. Y si me acuerdo de algo más, también lo diré. Eso se llama desnudarse en la presencia de Dios. Eso es descubrirse, abrir el corazón. No es tan fácil. 2. Todo pecado es contra Dios, sin lugar a duda. Todo pecado es contra Dios. Contra ti solo el pecado. Por eso primero Dios. Luego horizontalmente vamos y restauramos. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Ahí está la felicidad. Finalmente, no debemos dudar ni del perdón de Dios, ni del hecho de que Dios nos dará fuerza para tener la victoria. Termino con la cita completa de Agustín. Oh Dios, perdona todos mis pecados, pero no todavía. Más tarde, cuando el vacío de su vida se hizo más evidente, oró diciendo, oh Dios, perdona todos mis pecados, excepto uno. Finalmente, cuando reconoció que ninguna paz tendría a menos que orase en cierta forma, oró, oh Dios, perdona todos mis pecados y hazlo ahora mismo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por la experiencia de estos hombres que supieron lidiar con su existencia, con su felicidad, con su culpa, con su pecado, y que sirven de ejemplo para nosotros, para que no tengamos doblez, para que no seamos hipócritas, sino sinceros. Líbranos de esa descarga emocional en tiempos de pandemia. Líbranos de todo lo que debilite nuestro sistema inmunológico. Y ayúdanos a declararnos victoriosos en ti. Y ayúdanos también en tu gracia a enfrentarnos con nuestras culpas. Ven con tu espíritu y sana los corazones que están viendo y salva a los que no te conocen. Por Cristo Jesús. Amén.